Entonces, una hojita de inspección simplemente me va a servir para recopilar información. Pero para que yo pueda recopilar información necesito saber tres cosas. Uno, ¿qué es lo que quiero observar? Dos, ¿en qué tiempo, en qué periodo lo voy a hacer? Y tres, diseñar la hojita en la cual lo voy a trabajar. Entonces, aquí tenemos un modelo. ¿Ya ven ustedes la hojita que dice hoja de inspección? Me avisan, por favor, cuando la visualicen. Listo, maestro. Ok. Entonces podrás ver que aquí hay un modelito, hay un ejemplo. Una hoja que se diseña para identificar las problemáticas que hay en un departamento de una escuela que se llama control escolar. Entonces, en control escolar se hacen inscripciones, se lleva un control de alumnos, se da servicio social, se da certificación, prácticas profesionales, titulación. Esto es lo que se hace. Entonces resulta que lo que yo quiero es saber en cuál de estos servicios hay más quejas. Entonces diseño una hojita que me permita a mí recopilar en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Voy a estar haciendo observaciones o voy a preguntar, depende de cómo quiero observar. Y luego lo único que voy a hacer son mis anotaciones, como lo estás viendo aquí en esta hojita. Nada más. Es un conteo de lo que yo quiero hacer. Como te dije hace un momento, si yo quiero saber las compañías de taxis, pues aquí voy a poner Félix Iturralde. Luego voy a poner aquí los de Toraya. Luego voy a poner aquí los ecológicos. Luego voy a poner aquí, no sé qué, los de los Francisco Villa. Y entonces empiezo a contar. A ver, ¿cuántos vinieron del Iturralde? Y voy marcando aquí en esta hojita. ¿Cuántos vinieron del Francisco Villa? Y voy marcando. Obviamente, cuando yo diseño el formato, obviamente yo no sé en qué orden se va a dar, ni cuál tiene más, ni cuál tiene menos. Como podrás ver, la que puse en primer lugar aquí es la que menor frecuencia tiene, mira, solo tiene 6. Y la que se quedó en último lugar es la que mayor frecuencia tiene, es decir, la que mayor problemática me dio. Esto que estoy mencionando es importante. Para el caso de la hoja de inspección, simple y sencillamente me sirvió para que yo recabe la información y ya la pueda tener a la vista. Pregunto, ¿queda claro lo que es esta hojita? ¿O hay alguna duda o algo que me quieran preguntar o algo que quieran observar? Profe, tengo una duda. Buenas tardes. Sí, dime, te escucho. En estos datos, ¿es necesario agarrar todos los datos disponibles? ¿O hay algún límite? Por ejemplo, usted mencionó algo de los taxis. Aquí tendríamos que considerar todos los que existen, o sea, todos los que van a la escuela, o solo tendríamos como un número limitado. A ver, buena pregunta. Yo decido que esta observación lo voy a hacer los lunes de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Durante 3 horas lo voy a hacer. Entonces, todos aquellos que vayan a la escuela entre 7 y 10 de la mañana, los voy a considerar dentro de mi tabla. No sé cuántos vayan a hacer. ¿Me explico? Ok, perfecto. Ya al final, cuando se cumpla el periodo de observación, entonces ya voy a saber cuántos fueron los que asistieron, cuántos taxis fueron los que llegaron. Pero ya no observatoria total. ¿Me explico? Ok, profe. Entonces, los eventos que quiero observar, de esta manera los voy a hacer. Yo, hasta que concluya, voy a saber cuál fue la frecuencia total, hasta que yo termine de recopilar mi información. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me avisan por favor cuando ya vean una hoja que dice diagrama de Pareto. Listo. Ya esta comunicación. Bueno,
El diagrama de Pareto se basa de una hoja de inspección. Es decir, los datos que yo requiero para poder hacer mi diagrama de Pareto los voy a tomar de una hoja de inspección, por eso los estoy explicando juntos. Dependiendo de lo que yo quiero observar, de lo que yo quiera trabajar, diseñaré una hoja como la que te mostré hace un momento, que sea fácil de manejar, que cualquier persona lo pueda manejar, que cualquier persona lo pueda entender, porque de ahí va a salir mi información. Ahora, ¿qué es esto del diagrama de Pareto? Wilfredo Pareto fue un economista italiano. En sus teorías económicas, él decía que la riqueza está mal distribuida en el mundo. Él afirmaba que la riqueza está concentrada en el 20% de la población y que el 80% de la población es pobre. Era una teoría que él decía y lo fundamentaba y lo mostraba. Este porcentaje que estamos hablando del famoso 80-20, dice acá, el diagrama de Pareto permite resolver problemas vitales y dejar a un lado problemas triviales. Quiere decir que en cualquier ambiente laboral, en cualquier ambiente donde exista una organización, un 20% de los problemas que se presentan son problemas vitales, es decir, problemas importantes. Y un 80% de los problemas que hay son problemas triviales, es decir, problemas poco importantes. Entonces, el diagrama de Pareto lo que hace es que nosotros podamos identificar ese 20% de problemas vitales, porque lo que yo voy a hacer es trabajar con el 20% de unos problemas y el otro 80% se resuelve solito. Resuelve y ataca los problemas importantes y los problemas poco importantes se resuelven solitos. Hace un rato que estaba yo platicando con los jóvenes del grupo A, les puse un ejemplo de esos chavos que se quejan de todo. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas en la escuela, tengo problemas con mi novia, tengo problemas con mi equipo de fútbol, tengo problemas con los compañeros del otro salón, nadie me quiere, a todos les caigo mal, y de eso se queja todo el tiempo. Pero lo que no ha dicho es que le encanta tomar las chevas, y que cuando toma las chevas es impertinente, es grosero, es puerco, es morboso, es peleonero, y por lo tanto, con la novia, en la escuela, con los compañeros, en el equipo, con papá y con mamá, tiene problemas, pero los problemas los tiene por su forma de beber. Imaginemos hipotéticamente que nosotros vamos a buscar este 80-20. Dijimos, hay que identificar el 20% de los problemas que son importantes, porque luego el otro 80% que es poco importante se va a resolver solo. Entonces, tomamos la decisión de que nos vamos a reunir. ¿Sabes qué? Pues hay que ser comprensivo con el compañero. A ver, papá y mamá, cuando lo vean que llega así, por favor, no lo regañen, no lo castiguen, no le digan nada, déjenlo. A ver, compañeros de aquí de la escuela, cuando lo vean en esa forma, pobre, ayúdenlo, háganle sus tareas, déjenlo, cuídenlo. Oye, a ti que te están mentando la madre cuando está así, pues no le digas nada. Y entonces nos empezamos a portar bien todos los que estamos a su alrededor. Pero resulta que el problema, lejos de resolverse, se está empeorando. ¿Por qué? Porque no estamos tratando el 20% del problema, estamos tratando el 80%. Y el 20% del problema se soluciona con que ese individuo deje de tomar. Y solo con que deje de tomar, se acaban los problemas con la novia, con los papás, con la escuela, con los amigos, con el equipo. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, Entonces, en una organización, nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Necesito una hojita de inspección para que yo pueda recopilar cuáles son los principales problemas que se están presentando y con base en esa hojita de inspección, perdón, que yo logre recopilar, voy a diseñar un diagrama de Pareto que me ayude a identificar ese 20% de problemas importantes y este 20% de problemas importantes son los que voy a trabajar y con base en eso buscar la solución a toda la problemática que se está dando dentro de mi empresa. Para ello, me dan una secuencia de pasos para elaborar mi diagrama de Pareto. Por favor,
esta que tengo sombreado. Dice acá, enumerar en orden decreciente las diferentes categorías. Pregunta del millón. ¿Qué quiere decir la palabra decreciente? ¿Les escucho? Vamos a iniciar del mayor al menor. Que lo vamos a ordenar de mayor a menor. Perfecto. Cuando yo recopilo la información a través de la hoja de inspección, pues yo no sé qué resultados voy a obtener. Entonces les mostré el ejemplo no a rato. De primero, en la hojita que les mostré, de primero, había uno que solo tenía frecuencia 6. Y en la última, donde se puso la parte de titulación, la frecuencia, después de observar, quedó en 34. Entonces, me dicen, cuando tú termines de recopilar tu hojita de inspección, lo primero que vas a hacer, porque esta hojita vas a utilizar para hacer tu diagrama de Pareto, es ordenar lo que hayas observado en orden decreciente, es decir, los mayores van de primero hasta el más bajo. Dice luego, segundo, las categorías que contengan menos artículos pueden ser combinadas de categoría otros. Es decir, yo puedo estar observando varias cosas, pero a lo mejor alguna etapa que estaba yo observando solo tuvo un punto o no tuvo. Entonces, para no desaparecerlos, todos aquellos que tienen una frecuencia muy baja, se pone una que diga categoría otros y lo tabulo para que no se me vayan a perder. Ya cuando estemos viendo los ejemplos vamos a entender mejor qué es esto. Una vez que yo haga esto, enumerar en orden decreciente las categorías, construyo un diagrama de barras y luego dibujo las curvas que me van a servir para identificar mis problemáticas. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver. Me avisan cuando ya vean la tabla. ¿Me avisan, por favor, cuando vean la tabla? Ya se ve. Ok. Esta tabla que estás viendo acá es la hoja de inspección que manejamos, que vimos en el ejemplo anterior. Nada más que aquí, véanlo, ya aparece ordenado en forma decreciente. ¿Ok? Las mismas etapas que estaban en la hoja de inspección, nada más, si recordarán, titulación que tiene 34, que es el más alto, aparecía de último. Ahora aparece de primero, porque es la que tiene la mayor frecuencia. ¿Y qué fue lo que hice? A la hoja de inspección le agregué 3 columnas. Una que dice composición porcentual, otra que dice total acumulado y otra que dice porcentaje acumulado. Esta tabla es la que yo tengo que desarrollar para que pueda hacer un diagrama de Pareto. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, la hojita de inspección ya me dio lo que es la etapa y ya me dio la frecuencia. Hace un momento me hicieron la pregunta, ¿y cómo voy a saber cuánto va a ser la frecuencia? Bueno, en el caso de los taxis, pues lo voy a saber hasta que se concluya el periodo en el cual yo dije que voy a observar. O sea, en este caso, aquí se supone que esto ya se concluyó y que al final la frecuencia que dio fue 110. ¿Ok? Bueno. El siguiente paso es calcular la composición porcentual. ¿Qué quiere decir composición porcentual? Quiere decir, este 34%, ¿qué porcentaje es del universo? Este 27%, ¿qué porcentaje es del universo? Entonces, ¿cómo lo calculo? 34 dividido entre 110 y me da 30,91. 27 dividido entre 110 y me da 24,54. Y así sucesivamente hasta concluir. Observen la cantidad. Es 100. En este rubro, la sumatoria no puede ser 99.9 ni puede ser 100.1. Tiene que ser 100 exactos. Se darán cuenta que solo estamos usando 2 decimales para redondeo.
Entonces, cuando ustedes hagan la sumatoria, si no les da con exactitud, tienen que ajustar en algunos de los intervalos para que les pueda quedar al 100%. Pregunto, ¿queda claro entonces cómo se hace el cálculo de la composición porcentual? Sí, profe. Ok. Pasamos a la columna 4, donde dice total acumulado. El total acumulado lo voy a hacer de la siguiente manera. La primera frecuencia la voy a tomar y la repito acá. Vuelvo a escribir lo mismo. O sea, 34 tengo aquí y pongo 34. Luego hago lo siguiente. 34 más 27 me da 61. 61 más 24 me da 85. 85 más 10 me da 95. 95 más 9, 104. Y 104 más 6 me da 110. 110, que es la frecuencia, que es la misma que tengo acá. Estos dos datos deben ser siempre iguales, me debe dar siempre lo mismo. ¿Duda? ¿Alguna pregunta o queda claro? ¿Quedó claro cómo voy a sacar eso? Bueno, Sí, profe. de aquí me paso a la parte del porcentaje acumulado. Este porcentaje acumulado voy a hacer la misma secuencia. Tomo el primer porcentaje que calculé y lo repito acá. 30, 91, 30, 90. Y luego entonces aplico el mismo proceso. 30, 91 más 24, 54, 55, 45. 55, 45 más 21.82, 77, 27. Y así sucesivamente hasta que yo obtenga el 100%, que es el mismo que tengo aquí. Entonces, esta tablita que estás viendo acá, es la que me va a servir para que yo pueda graficar el diagrama de Pareto. Repito, esta información la obtuve de una tabla de verificación, de una hoja de inspección. Esa hoja de inspección lo único que hice fue ordenar en forma decreciente y luego hacer mis cálculos. Termino con esta tablita para que yo pueda hacer esta gráfica. Me avisan cuando ya estén visualizando la gráfica. Ya se ve. Bueno, de esa tabla que nosotros ya diseñamos, donde ya hicimos unos cálculos, se va a desprender este diagrama que tenemos en pantalla. ¿Cómo lo voy a hacer?
A ver, en primera instancia, vamos a tabular en este lado, en el lado izquierdo para mí, vamos a tabular lo que es las frecuencias. Para ello, yo voy a tener que calcular un intervalo que sea exacto. Vimos que la frecuencia era 110. En este caso, ¿qué fue lo que hicieron? Calcularon 11 intervalos, de a 10 cada uno. Y si te das cuenta, pues aquí hay 11 intervalos, ¿verdad? Por eso me está dando 110 la sumatoria, que es lo que yo tengo que tabular. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de 110 yo tuviera 250? Ah, pues yo puedo optar por hacer 25 marcas de a 10 o puedo optar por hacer 10 marcas de 25. Eso cada quien lo va a ir definiendo de acuerdo a cómo quiera hacer su tabulación. Pero para el caso, estamos hablando que como la frecuencia es 110, decidieron hacer 11. Y por eso está dividida de esta manera. Que quede claro, no siempre las medidas que vamos a poner aquí van a avanzar de 10 en 10. Esto todo va a depender del número de frecuencia que nosotros tengamos para poder dividir de manera exacta la barra que vamos a tener aquí. Siempre en el lado izquierdo vamos a tabular la frecuencia. Una vez que yo haya tabulado la frecuencia, lo que voy a hacer aquí en la parte derecha, voy a dibujar una línea con la misma medida, con el mismo tamaño de esta, la misma longitud de esta, la misma va a tener aquí. La diferencia es que aquí todo el tiempo voy a poner 10 marcas, porque como este es el porcentaje, cada marca me va a ir representando un 10% hasta alcanzar mi 100% del total. ¿Me explico con esto? ¿Les queda claro cómo voy a tabular mi frecuencia y cómo voy a tabular mi porcentaje? La frecuencia son las barras y el porcentaje son los puntos, ¿no? No escuchó. Que las frecuencias son las barras y los porcentajes son los puntos. Sí, así es. Entonces, para que yo pueda representar, pues las frecuencias las voy a poner siempre acá y voy a hacer intervalos exactos. Y la de aquí, simplemente voy a dibujar una línea de la misma altura que me dio la de las frecuencias, nada más que esta siempre la voy a dividir en 10 partes. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tenga estas dos, ya puedo empezar a hacer el diseño de la gráfica. Voy a partir de las frecuencias. Recuerden, la barra siempre va a ir en orden decreciente. Véanlo, el mayor a menor. Siempre así lo voy a ver. En cambio, el porcentaje acumulado siempre va a ir en orden ascendente. Porque esta línea que estás viendo aquí, estoy graficando el porcentaje acumulado. Y por lo tanto, para que yo pueda graficar el porcentaje, me baso de esta línea. Y cuando estoy tabulando las frecuencias, me baso de esta otra línea. Entonces, una es hacia abajo, descendente, y la otra es ascendente. Siempre va a ser así. Observen, no puedo tener una línea más alta que la otra. O sea, siempre tienen que estar igualitas, a la misma altura. Por eso primero diseño esta y luego pinto otra del mismo tamaño y divido en 10 partes iguales. Hasta aquí estoy claro. Bueno, vemos entonces.
trazo las barras y luego diseño el porcentaje. Ahora, lo que necesito en este momento es determinar cuál es el 80% de los problemas poco importantes y cuál es el 20% de los problemas más importantes. ¿Cómo voy a calcular eso? Observen este punto, donde está el porcentaje acumulado. De aquí donde está el 80, voy a tirar una línea horizontal que va a partir de este punto y va a cruzarse con la curva hasta llegar a donde tengo las frecuencias, a donde vaya a dar, no importa. Pero tiene que salir de aquí del 80%. Tiro la línea hasta donde llega acá. Y después que ya tracé la línea horizontal, voy a trazar una línea vertical que se va a cruzar exactamente con la línea horizontal que ya tracé. Para el ejemplo que estamos trabajando, es una coincidencia que en este punto se estén cruzando las líneas. No siempre así va a ser. La línea puede haberse cruzado acá, puede haberse cruzado por este lado. No siempre va a coincidir con esto. Ahora, ¿qué me representa el diagrama? Esta parte grandota que ves aquí es el 80%. Problemas poco importantes. Y esta otra parte más pequeña que ves aquí es el 20%. Es decir, problemas vitales, problemas importantes. Entonces, resolviendo los problemas que hay en servicio social y los problemas que se dan en titulación, por defecto se resuelven todos los otros que están acá. El diagrama de Pareto lo uso para que yo sepa por dónde voy a empezar y qué es lo que debo de hacer. Aquí está. ¿Por dónde voy a empezar? Este 20% aquí. ¿Quiero trabajar con este? De una vez lo hago. ¿Quiero trabajar con este? De una vez lo hago. Porque resolviendo estos me ayuda a lo que tengo aquí por este otro lado. ¿Qué tengo que hacer? La línea que tracé, voy a borrar lo que queda acá para que esta quede completamente limpio. Y lo único que voy a distinguir es este rectángulo que me da el 20% de lo vital. ¿Preguntas? ¿Dónde quedó entonces el 80% y el 20%? Me perdí. El 80% es esta parte grandota que ves acá. Es lo que queda en el lado derecho. Ok. Y en el lado izquierdo, que es la parte más pequeña, es el 20%. Entonces lo que tienes que hacer es, ves que aquí ya no está la línea punteada. Borrar esta línea punteada para que se pueda ver este rectángulo. Y aquí está el 20%. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como creo que ya se entendió, Cristina, compárteles por favor el archivo que te envié hace un rato. Sí, maestro, ahora se los paso. ¿Perdón? Les van a enviar por Cristina un archivo de Excel donde hay un ejercicio para resolver el diagrama de Pareto. Ese archivo lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Primero, me lo vas a hacer en papel. Así como lo estás viendo acá, diséñame la tabla, hazme todo, hazme la gráfica, lo vas a hacer en papel. Cuando termines, le vas a tomar una foto y me la envías a mi WhatsApp personal para que yo vea tu ejercicio. Nada más que por favor no se te olvide que tomes la foto y antes que me lo envíes, ponme tu nombre y de qué grupo eres. Por favor, para que yo pueda identificar y pueda hacer mis anotaciones. Este trabajo me lo van a enviar hoy. Así que ahorita se lo van a enviar y póngase a chambear. Necesito ver que ya entendiste. Este ejercicio que te estoy marcando me va a servir como un boleto de entrada para el ejercicio que te voy a marcar, que te voy a calificar.
Me quiero asegurar que ya lo puedes hacer para que yo te pida lo que me vas a hacer posteriormente. Para eso me va a servir. Entonces, por favor, tienen para enviármelo hoy hasta antes de las 8 de la noche. Ya está, maestro, ya se los envié. Perfectísimo. Perfecto. Gracias, Cristina. Entonces, pónganse a trabajar. Si tienen dudas por algo, se pueden comunicar conmigo después de 5 de la tarde. Sí, ahorita tengo unas cosas pendientes que hacer. Después de 5 de la tarde nos podemos entrar en contacto para que me puedan preguntar y les pueda orientar en lo que van a hacer. No te voy a hacer tu trabajo. Te oriento, tú tienes dudas, te voy aclarando o te la aclarando y ustedes siguen trabajando. ¿Sale? Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna otra duda o ya puedo cerrar sesión? Solo diagrama de Pareto le vamos a hacer al ejercicio, ¿no? Sí, porque la hoja de inspección yo ya te la estoy dando. Ah, ok, perfecto, gracias. Ándale. Profe, Dime. ese PDF que está mostrando donde está el ejemplo, ¿ya lo subió al Teams? Sí, lo compartí desde hace 15 días. Ok. Les compartí 3 documentos. Por eso les pedí que para la clase de hoy revisen la información que les di para que nos podamos entender más rápido con lo que les estoy explicando. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya que no hay más comentarios, espero sus trabajos para hoy en la noche. Que tengan muy buenas tardes.